movimiento de los trabajadores! La COP es un hijo siamés de la Revolución del 52. No se podría explicar la COP sin la Revolución del 52. En todo caso, es una organización policlasista, esencialmente política, y creo que ese es el papel fundamental que ha jugado la COP, principalmente en la lucha contra las dictaduras y por recuperar la democracia. Y también ha jugado un papel fundamental la Central Obrera Boliviana, de la que fui parte después del 88, contra la lucha contra el neoliberalismo. Yo te puedo asegurar que no ha habido un solo año en este país que no se ha dictado estado de sitio para aplicar todas las medidas económicas, tanto de Víctor Paz Extensor o Gonzalo Sánchez de Losada, Jaime Paz Zamora, Hugo Banzer Suárez. Estados de sitio. Y si ha habido estados de sitio es porque ha habido conflictos. No es como dice Álvaro García en su libro La sociología de los movimientos sociales, que había una COP que había sido derrotada en la marcha por la vida. Sí, hubo derrota en la marcha por la vida, pero no por ello desapareció el protagonismo y la rebeldía y la insurgencia de los trabajadores. Entonces, lo que no se explica de por sí es precisamente que ha habido estados de sitio. Se han impuesto las medidas de la capitalización, de la reforma educativa y muchas más, precisamente con represión, con confinamiento de dirigentes y firmando estados de sitio. Bien, ¿qué pasa con esta década? Yo creo que no ha habido muchos conflictos. El más claro creo que es el año 2011, cuando el gobierno del MAS pretendía dictar un gasolinazo. Es el momento en que los trabajadores reaccionan frente a ello y hacen que ese proyecto se lo guarde. Ha habido otros conflictos de menos envergadura, pero que son normales y naturales en una sociedad clasista como la que estamos viviendo. O sea, hay el capitalismo, porque este sigue siendo capitalismo, aquí no hay socialismo. El capitalismo es una sociedad donde prima fundamentalmente la lucha antagónica entre trabajadores, empresarios y también el Estado, que en última instancia es burgués. Pero lo que hay que poner énfasis es en lo siguiente. El propio gobierno del MAS no ha respetado ni siquiera su propia constitución, porque el artículo 51 habla del respeto a la independencia sindical, ¿ya?, de las organizaciones sindicales. Y lo que ha hecho es cooptar al movimiento sindical. Esa cooptación ya obviamente ha hecho que la Central Obrera Boliviana y los trabajadores entren a un proceso de mediatización, de anulación, frente a los conflictos cotidianos que se dan. Se les ha hecho creer a los trabajadores que este es el gobierno de los trabajadores. Y eso es terrible porque se está desideologizando a los trabajadores. ¿Este es el gobierno de los trabajadores? No es pues un hecho ya importante que ex dirigentes de la Federación o de la COP hayan llegado a ser ministros aquí como Pepe Pimentel. Eso no es suficiente, eso no te dice nada. Y obviamente esta cooptación de los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, de las organizaciones intermedias, federaciones y confederaciones, ya ha llevado a un momento en que los trabajadores creen que es su gobierno. Y entonces lo que han hecho es, obviamente en algunos casos, ser frenados en alguna intención de reaccionar frente a los problemas que se presentan cotidianamente. Hay sindicatos, ¿ya?, que inclusive han estado amenazando a sus propias bases si se hacen una cosa en contra de las direcciones sindicales. Y aquí los autores son claros. Fundamentalmente Pedro Montes y Juan Carlos Trujillo se han puesto a pie juntillas del gobierno. No voy a yo decir que por prebendas o lo que fuese, no, esas cosas a mí no me interesan, pero se les ha ido desarmando ideológicamente a los trabajadores. ¿Ya? Al decirles que es un gobierno de los pobres, de los trabajadores como nosotros, estás desarmando a los trabajadores. Estás
prácticamente anulando esa famosa tesis política que tú has mencionado. La tesis de Pulacayo. La tesis de Pulacayo, la tesis socialista. Ya los trabajadores en este momento están en una han estado hasta la semana pasada totalmente desarmados, ideológica, política y sindicalmente. Y eso simple y llanamente es la violación del artículo 51 de la propia Constitución del Estado Plurinacional. Yo creo que aquí hay personas que tienen que rendir cuentas, porque si ha habido algo fundamental, algo cardinal en el movimiento sindical boliviano, ha sido precisamente mantener la independencia sindical. Eso le ha dado vitalidad, eso le ha dado fuerza, eso le ha dado trascendencia a nivel internacional. Entonces yo quiero manifestar esto y bueno, estamos acá para el debate. Bloqueos en algunas rutas y marchas multitudinarias se llevaron a cabo en las ciudades vecinas de La Paz y El Alto, en Bolivia, para exigirle al presidente Evo Morales que dé marcha atrás a la decisión del cierre de Enatex, empresa estatal de textiles que tras su clausura dejó sin empleo a unos 850 trabajadores. Así lo confirmó el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana COP, grupo sindical que encabezó la protesta, Guido Mitma. Estamos exigiendo garantías a nuestras fuentes de trabajo, que lamentablemente el gobierno sacó un decreto para retirar a nuestros compañeros. Y creo que está expresando la postura ultraizquierdista, que termina haciéndole el juego a la derecha, porque los argumentos con los cuales Lucio acá ataca al gobierno son muy parecidos a los que utiliza la derecha, muy parecidos. La cooptación del movimiento sindical. Eso lo dice también un Diego Ayo, ¿verdad? Representantes de la derecha, Víctor Hugo Cárdenas, lo mismo hablan. Y no caen en cuenta que en realidad el posicionamiento político que ha tomado la Central Obrera Boliviana durante este proceso de cambio viene precisamente a partir de su propia experiencia. Y resulta que en el Congreso de la Federación de Mineros se aprueba este documento, es la tesis política, ¿eh? Por eso digo, la tesis de Pulacayo no es la última palabra. Hay documentos y muchos documentos que luego vinieron. Y dice esta tesis, ¿no? Dice: vivimos en esta coyuntura en la que se encuentra la disyuntiva en la que los trabajadores debemos tomar partido, o por el imperio expresado en los sectores conservadores del país, política de crisis, o estar con la profundización del proceso, política de estabilidad. Por eso se justifica hoy la unidad con el Estado, porque el enemigo es uno, el imperialismo estadounidense, la unidad con el Estado. Bueno, ese es el reencuentro. La tesis de Pulacayo, es decir, si algo es antiimperialista. Y sí, y este documento también, solo que no asume que el enemigo principal es el gobierno, no, el enemigo principal es el imperialismo. Ahora, por supuesto, hay un debate, sí, hay la democracia sindical, todo lo que se quiera, pero ojo, que incluso cuando se fundó el instrumento político de los trabajadores, ¿qué dice en su documento fundacional? Dice: la principal autoridad es el Congreso de la COP. Por lo tanto, deberías respetar la decisión, el lineamiento estratégico fijado por el Congreso de la COP, pero no lo hace, no lo hace. Y ahí vienen los dobles discursos, en fin. Guido Mitma es un dirigente al que respeto, como respeté al anterior, a Juan Carlos Trujillo, y al anterior a él, Pedro Montes, ¿sí? No creo que se pueda decir que ellos estuvieron a pie juntillas sometidos al gobierno, me parece una falta de respeto, ¿no? Ellos aplicaron un lineamiento estratégico que con todo derecho los trabajadores pueden tomar. Que estemos o no estemos de acuerdo, muy bien, esa es otra cosa. La cooptación es una palabra. Todo el mundo utiliza, izquierda, derecha. Yo soy de izquierda, y si el ministro me considera de ultraizquierda, pues lo soy. Pero otro es el concepto que nosotros tenemos respecto a la cooptación, respecto al momento político que se está viviendo en este país. No le estamos haciendo coro a la derecha. Tenemos una posición ideológica y política. Yo me considero marxista-guevarista. Yo veo con ese lente el momento que estamos viendo. Entonces, para descartar ese, ¿no? que nos quieran mezclar con la derecha. Bueno, ahora no vamos a negar que ha habido una estabilidad económica en todo este tiempo de 10 años. Pero eso obedece a un hecho, ¿ya? Que
expresa a partir de la recuperación de la economía mundial. ¿Ya? A partir de la recuperación de la economía mundial. Cuando ingresa Evo Morales al gobierno, no sé si por suerte o porque es así la economía, empieza a subir a $7 el precio del estaño. Y el 2011 llega a $14. Y ni qué decir del petróleo. Entonces, en este momento hay estabilidad económica porque hay efecto precio de la economía mundial, porque la economía mundial se ha empezado a dinamizar y hoy está también en crisis. Entonces, obviamente, lo que ha pasado es lo que dice el mismo ministro Catacora, o sea, nuestro mercado interno es fuerte. Por supuesto, están recibiendo ya los dólares, las divisas que ha generado los hidrocarburos, el sector de la minería, y están redistribuyendo. Pero ¿y qué de la esfera de la producción? Se ha diversificado la economía en este país. Se han creado nuevas empresas estratégicas. La Comibol, dicen que han nacionalizado, es cierto, o han estatizado Guanuni, Corocoro y alguna otra empresa más. Cuando se nacionalizó el año 52, las minas eran inicialmente 23 y el 54 ya eran 64 minas. Entonces, obviamente, desde ese punto de vista, me voy a ir a la pregunta y respuesta concreta. Yo no estoy de acuerdo con que se echen a los trabajadores, ni aunque hubiera déficits en cada una de esas empresas. No estoy de acuerdo. En el primer día de paro sindical en Bolivia se registran violentos choques con la policía. En Cochabamba, cientos de obreros bloquearon una de las principales carreteras del país en protesta contra el cierre de una fábrica textil estatal. Los agentes emplearon gases lacrimógenos para dispersar a los indignados que, a su vez, respondieron lanzando piedras. El presidente Morales ha calificado de ilegal la huelga de 72 horas convocada por la Central Obrera Boliviana. Una de las cosas, las mercancías que se producen, obviamente son baratas porque los trabajadores están súper explotados. Correcto. No hay derechos humanos, no hay ley general del trabajo. Entonces es natural. Este es un mundo competitivo, por supuesto. Yo me pregunto, más bien te devolvería la pregunta, o les preguntaría acá al exministro y al viceministro, ¿y por qué no han hecho ese estudio, ese análisis del mercado mundial de los textiles para estatizar según decreto 1253 en ATEX? Ha sido una irresponsabilidad entonces el haber tomado, el haber hecho estatal esa empresa, y para que después de unos años decir, bueno, esto no va y lo cerramos. No son los trabajadores responsables de nombrar a los directores. Ha habido un clan familiar que ha manejado. Eso nos está diciendo que aquí en el manejo de las empresas estatales se los hace sin ningún criterio técnico. Es aventurerismo. Solamente es demagógico y político. Bueno, ahí se la trasladó necesariamente. ¿Qué pasaba? Si era una empresa que tenía problemas financieros, vuelvo con usted. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Por qué el gobierno se hace cargo de esto? Bueno, primero yo también soy marxista y guevarista, pero creo que eso no es lo más relevante en este debate, ¿no? O sea, creo que las posiciones políticas que va lanzando cada uno, en función de su contenido y las coincidencias que hay con la derecha, es lo que define. Escuchándolo a Lucio, son los mismos argumentos que utiliza la derecha. Que el Estado no es buen administrador, vaya. Nosotros tomamos en ese momento, hace 5 años, la decisión de resolver un problema social, porque Ametex, en su cierre, podíamos haber dicho que se cierre, que agonice y que se cierre, es un problema privado, pero eran 1.500 fuentes de empleo. Y nosotros hicimos un esfuerzo muy grande, a través del decreto que ha mencionado, para estatizar, intentando a través de ventajas competitivas que siempre tienen las empresas estatales, tratar de sacar adelante esa empresa. Salvamos las fuentes de empleo y lo hicimos durante 5 años. Pero llegó un momento en el que, por la recesión en el sector textil, porque la industria textil en Bolivia está siendo fuertemente golpeada, no es solo la industria textil estatal, no es solo Enatex, Punto Blanco ha dejado de operar, ¿no? Y hoy está prácticamente en sus últimas etapas de funcionamiento.
antes de ello la MEX, en fin, hubieron varias empresas. Entonces, frente a esa situación, nosotros hicimos el mayor de los esfuerzos durante varios años para tratar de sostener la empresa, pero llegó un punto en el que ya no se podía sostener más. Y en ese momento tuvimos que tomar la decisión de reconvertir Enatex en Senatex. Esto supuso el despido de 1,000 trabajadores, ¿no? 800 de los cuales ya han cobrado sus beneficios sociales. ¿Y cuántos quedan? 160, 170. Y resulta que la demagogia no viene del gobierno, la demagogia viene de alguna dirigencia sindical, que en una actitud de aventurerismo, un problema de 160 compañeros, que es muy respetable, y tienen todo el derecho de no cobrar sus beneficios si es que así lo quieren hacer, lo pretende convertir en un conflicto nacional, de orden nacional, convocando primero un paro de 24 horas, luego otro de 48 horas y ahora pensando en otro de 72. Y los tres van a ser fallidos. No tuvieron convocatoria. Y esto debiera dar lugar a que la Central Obrera Boliviana, su dirigencia, comenzando por el compañero Guido Midma, evalúe la situación, evalúe cuáles son sus fuerzas, cuál es su verdadero nivel de convocatoria. Y bueno, en ese momento se vea que no es posible a partir de un problema puntual tratar de convertirlo en un problema nacional, en un conflicto nacional. No están resultando las cosas. La estrategia diseñada por la dirigencia de la COP en este momento está fallando. Y está desgastando y debilitando. Te voy a interrumpir, Alfredo, COP. porque tengo ahí una necesaria repregunta que hacerte. A ver, cualquier gobierno en cualquier momento hubiera estado feliz de la vida que un paro de la COP no tenga ningún tipo de digamos, incidencia, ¿no? Que no haya realmente afectado las actividades, porque es verdad, el jueves y el viernes las actividades eran medianamente normales en la ciudad de La Paz, en el resto de los departamentos del país. Hubieron puntos específicos, maestros urbanos, que bueno, ahí hay unos intereses políticos mucho más claros, ¿no? Que no necesariamente responden en ciertos momentos a la misma línea de la Central Obrera. Cualquier gobierno, ¿no es cierto?, hubiera estado pues sumamente contento de que un paro no haya sido tan eficaz viniendo de la Central Obrera Boliviana. Pero ¿qué significa esto para el MAS, Alfredo? ¿No? Es decir, un partido que se hace llamar, como Lucio lo ha indicado al inicio del programa, el Partido de los Trabajadores, que ha tenido alianzas expresas, claras, un trabajo coordinado, que tiene, que se puede objetar o no, pero diputados, senadores venidos de la Central Obrera, que han habido altos dirigentes del Ejecutivo, de altas autoridades, venidos también de la Central Obrera, ¿no representa algo más bien duro para ustedes? O sea, sí. Yo verdaderamente, no sé, al MAS no le hace ruido más bien que un paro de la COP no sea masivo. Es decir, lo digo porque la base, o sea, ahí habrán cierto tipo de diferencias políticas y es natural porque es una democracia y las tienen que haber. Pero no podemos negar que la identificación más grande de la masa votante al movimiento del socialismo proviene de ese sector. Entonces, cuando la COP no convoca, ¿qué pasa? Porque esta conducta errática, esta conducta aventurera de hacer convocatorias a paros que luego no se cumplen, simplemente genera un desgaste para la Central Obrera Boliviana, pero también para el proceso. El proceso de cambio necesita a la COP. Y por ello es que nosotros justamente hacemos un planteamiento de que la propia COP, la propia dirigencia de la COP evalúe autocríticamente la orientación que está llevando adelante. Bueno, la derecha está anonadada desde el año 2005, cuando ganó el MAS. No ha tenido capacidad de reacción, no tiene base social, no tiene ninguna fuerza. Son dos personas y algunos seguidores, por eso nunca pasan en las elecciones más allá del 20 y del 30%. A mí la derecha no me preocupa. Ahora, yo no estoy de acuerdo, pero reconozco, ¿no?, que en el MAS están la mayoría de las organizaciones políticas de izquierda, los que fueron de izquierda. Porque si le preguntamos a cualquiera de los dos cuál es
la definición ideológica del MAS. No vamos a saber si es marxista, guevarista, maoísta o pachamómico, no sabemos qué. Yo tengo una posición clara. Ellos quieren monopolizar el discurso de la izquierda, que toda la izquierda esté en el MAS, y es falso. Nosotros, que nunca hemos estado en el MAS, que no hemos metido la pata ni la mano en el MAS, somos de izquierda. Nuestra lectura puede posiblemente coincidir con lo que dice la derecha o con lo que analiza, porque si vamos a hacer un análisis económico, yo soy economista, si analizamos desde el punto de vista de la economía convencional, vamos a seguir utilizando el PIB, otros indicadores sociales, vamos a seguir tomando muy en cuenta lo que es los efectos de la macroeconomía. Eso es desde la economía convencional. Vamos a reconocer efectivamente que se ha reducido el número de pobres en este país. Pero si soy economista también tengo que ver, ¿y qué de la curva de Lorenz? Que también ha habido una concentración de la riqueza en determinados sectores, o no sectores, personas en este país. Concentración de la riqueza. ¿Ya? Entonces, yo creo que en este momento no hay instrumentalización de la derecha hacia los trabajadores o a la central obrera o a algún dirigente intermedio. Lo que pasa es que después de 10 años de gestión del gobierno, ya hasta el año pasado ya estaba yendo viento en popa la economía. Hoy se está avisorando una crisis económica, ya por la ralentización de la economía china, por muchos factores que se dan en la economía mundial. Entonces han dejado de demandar nuestras mercancías, nuestras materias primas. Por eso ha bajado el precio del estaño, está entre 7 y pico. El petróleo está creo que entre $50, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa es que los trabajadores y el pueblo ya no está pensando como hace 2 años cuando fue reelegido Evo Morales con el 64%, por supuesto que nadie va a reconocer eso. En este último tiempo ya hay un desgaste, que era uno o no, de parte del gobierno del MAS. Diferentes factores. Uno podemos ver que el tema económico, otro la intención de querer perpetuarse en el gobierno, ya, y ser reelegido una vez más. Seguramente quiere reelegirse o elegirse como el Papa hasta su muerte. El tercero, porque se está judicializando la protesta, el disentimiento en este país. Cada vez más el gobierno del MAS está colindando con una forma de totalitarismo. Hace 2 meses que no son atendidos los discapacitados. Han estado pidiendo 500 bolivianos. Y a quienes han apoyado, se han solidarizado, como los estudiantes de sociología, les han detenido, les están haciendo un proceso judicial, que son delincuentes. En este país se está castigando ese tipo de cosas, y eso se llama soberbio, abuso. Entonces, eso ya el pueblo se ha dado cuenta. Por eso es que el 21 de febrero pues ha perdido. Ha tenido su cuota parte seguramente el zapatazo, pero no fue lo determinante, sino que desde las elecciones ya de gobernación que hubo, ya ha habido una disminución, un declive del MAS. Obviamente el MAS no está en un tobogán que se estaba cayendo así. ¿Por qué? Porque no voy a negar también que en las bases hay gente todavía que está todavía de acuerdo con el MAS, no se está dando cuenta del carácter de este gobierno. Hay una lealtad étnico-cultural de la mayoría del campo, ¿ya? En el seno de los trabajadores también hay, porque ha habido una relación de chantaje desde el gobierno. Yo recuerdo, y termino con esto, cuando estábamos tratando de llenar nuestras firmas para legalizar nuestro partido de los trabajadores, ha habido dirigentes sindicales que les amenazaban a los trabajadores de pobre de él si firma el libro del PT, no solo que va a ser expulsado del sindicato, sino que inclusive va a ser expulsado o echado a la calle de su fuente de trabajo. ¿Ya? Ha habido ese tipo de cosas, y en esa situación obviamente todavía hay pues cierta
yo no diría reticencia, sino miedo a seguir a la convocatoria de la COP. Y finalmente, creo que lo que pasa es que después de la marcha por la vida, de la gloriosa marcha por la vida de los trabajadores mineros, las movilizaciones en el país son como más o menos ahora. No es que ha habido paros absolutos. El paro es una medida que se da en una forma de ofensiva final. Simplemente eso. Bueno, el vicepresidente, en marzo del 2015, el año pasado, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, Sí. ha dicho que hay que gobernar con la democracia en las calles. Eso significa con movilizaciones para resolver problemas, para exigir y también para proponer, por supuesto. ¿Ya? Y el 1 de mayo ha lanzado una serie de decretos para garantizar la estabilidad laboral, para refrendar otra vez más que se está echando al vertedero el artículo 55 del 21060. Y el 18 de mayo sacan el decreto que hoy está siendo cuestionado, el 2765. Y eso los trabajadores lo han calificado como gemelo del 21060. Pueden sacarse hoy para Enatex, mañana será para Banuni, pasado será para otras empresas. Pero resulta que los trabajadores han identificado, han dicho, es la versión masista del 21060. Porque se está echando a los trabajadores. No es como dice acá el viceministro, un problema puntual. Evo Morales ha dicho que son 200 trabajadores. Por 200 trabajadores están haciendo lío. 200 trabajadores no es un dato, no es un número. Son trabajadores, son gente que tiene su familia. ¿Ya? Después dicen, aquí acaba de decir José, que no hay una propuesta de los trabajadores. Resulta que la propia Constitución de este gobierno, a partir del 316 al 317, habla de la participación en la planificación de la economía, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y cuando han convocado a los trabajadores a crear un organismo donde planifiquen la economía de este país, ahí está. Lean, no tengo tiempo para leer, 318, 317, 316 de su Constitución. Me asombra, me asoro lo que dice José. Cuando yo negociaba con Fernando Illanes y Fernando Romero, ministros del MNR, cuando negociaba en la COP me repetían lo mismo. Me decían, el Estado no está en la obligación de crear fuentes de trabajo, solamente tiene que crear condiciones. Más o menos parecido está diciendo él, aquí José. ¿Y qué es del convenio de año 1964 de la OIT, del pleno empleo, refrendado por el Acuerdo de San Salvador, etcétera, etcétera? Está dentro del marco de los derechos humanos. El Estado está en la obligación de crear fuentes de trabajo. Y lo que sintetiza cómo no ha cambiado nada en este país es precisamente ese dato. El 80% de este país está en la economía informal, apenas 20% tiene trabajo formal, con seguridad social, con salario, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿eso es o no es una injusticia? Porque si hubiéramos estado en una economía interesante, si hubiera funcionado el modelo, por lo menos debería pues disminuir ese 80%, por lo menos en un 20% en estos 10 años. No vamos a negar que el neoliberalismo ha destrozado la estructura productiva de este país. Pero 10 años ya son suficientes. Los proyectos, ¿cuánto tiempo tienen para funcionar? Generalmente se van poniendo en 7, 8 años. Hasta ahora no funciona la famosa planta de litio. No ha funcionado Mutum. Yo escribí en el periódico, en el primer número del Insurgente, periódico que hago, que no iba a funcionar Mutum. Hoy Mutum está exigiendo salarios. Han sido echados aproximadamente un centenar de trabajadores los meses pasados. Hace 2 meses también en la fábrica francesa, en el Alto, se ha cerrado.
se ha votado 30 trabajadores. O sea, si vamos a analizar la economía, pero no solamente desde los datos macroeconómicos, sino desde la microeconomía, vamos a ver que cada vez más empresas del sector manufacturero se están cerrando. La fábrica Textilón tenía 200 trabajadores al 2006, hoy tienen apenas 80, y así sucesivamente. Sí, claro. Entonces, eso es lo que vemos, los que estamos consustancializados y nos reclamamos de la izquierda. Ya, a nosotros lo que nosotros hacemos es luchar por la justicia social, por los derechos laborales de los trabajadores, de los más pobres. Eso es lo que nos identifica y nos diferencia de esa derecha. Es tan absurdo, que por supuesto es el discurso fácil que utiliza la ultraizquierda para generar un conflicto que marque las diferencias, porque para la ultraizquierda hay que marcar la diferencia, ¿no? Hay que hacer que el pueblo, la base obrera, madure en su experiencia y se aleje del gobierno del MAS. Y claro, hay que desgastar, y claro, en ese afán la ultraizquierda le termina haciendo el juego a la derecha, le tiende la alfombra a la derecha. Ese tipo de afirmaciones me recuerdan también el discurso fácil de la ultraizquierda durante el UDP. Claro que en ese momento no era ¿no? Precisamente. Este decreto es lo mismo que el 21060. No, en ese momento el caballito de batalla era el salario mínimo vital con escala móvil. Y durante la época del UDP también había ultraizquierdistas que con ese discurso pusieron contra las cuerdas a Hernán Siles Suazo. Bueno, primero le he escuchado repetir que le estamos haciendo coro, que hablamos igual que la derecha. Viceministro, yo no soy de derecha, soy un izquierdista convencido. Y tengo trayectoria en esta lucha, en este ámbito de la lucha social. Nuestros objetivos son muy diferentes a los de la derecha. Finalmente, yo creo que los trabajadores van a tomar conciencia y van a volver a su redil, a su independencia de clase. Guido Mizma, compañero Guido Mizma, desde acá, compañero Urquizo, compañero Vitalano Mamani, no se han equivocado en el camino. Yo creo que están luchando y defendiendo por los intereses del país, de los trabajadores y por el futuro de sus hijos, porque el 2765 abre un panorama de incertidumbre para los trabajadores. Nuestra obligación, y les digo como ex dirigente de la COF, nuestra obligación es defender a los trabajadores, el interés de los trabajadores y buscar la independencia de la COF frente al gobierno.